Hello there. I am a dog. A cartoonish dog. El misterio del Mare Solast. Alfonso Álvarez Villar. ¿Qué ocurre, capitán? Simplemente que volamos en vez de navegar. Y ya nadie se extrañaba de nada. Se alzó una calma chicha. Solo los sobrejuanetes se hinchaban un poco. Pendían como higos pasados las blancas túnicas del trinquete y del palo mayor. La señora Smithson se desabrochó subrepticiamente un botón del corpiño y se abanicó nerviosamente. Toda la tripulación se hallaba en cubierta. Algunos pasajeros jugaban a las cartas convirtiendo en esa un barril. Otros se paseaban de proa a popa. La señora Smithson y su esposo salieron del camarote y se apoyaron en la barandilla del puente de proa, allí donde los foques latían aún como corazones moribundos. La señora Smithson era una bonita rubia nacida en Carolina del Sur. Recién casada con el propietario de una extensa plantación de algodón y de tabaco en Virginia, había decidido hacer el viaje de luna de miel en Europa y visitar, sobre todo, París. El sol era ya una oblea sangrienta en el horizonte. Bandadas de peces voladores festoneaban el agua alrededor del bergantín Mare Solast. Asterisco asterisco el misterio del Mare Solast asterisco asterisco. Una serpiente de mar, capitán. Chilló, de repente, la anciana señora Murray Yorby, calándose aún con más fuerza sus antiparras. Señora. Solo es una manada de delfines. Se burló el capitán Thomas Hopkins. Durante unos minutos corrieron por el puente una serie de chascarrillos a costa de la credulidad de la anciana. Había caído la noche. Minúsculas olas hacían chap-chap sobre la obra viva del bergantín. Esta calma nos va a retrasar la llegada a Funchal, comentó, fastidiado, el capitán a su piloto. Nunca había conocido una calma así durante esta época, contestó el piloto. Sí, es muy raro. El ron y el whisky corrían generosamente entre los 20 pasajeros y los 10 marineros. Se habían encendido varios quinqués para iluminar sendas timbas. Un neoyorquino atacaba una polca con su violín y varias parejas, entre ellas los Smithsons, bailaban jalándose y riendo. La tripulación del Mare Solast invita a los señores pasajeros a un ponche. Gritó el capitán, y todos aplaudieron. Brotó una llama azul de la gigantesca olla y el líquido fue repartido mediante unos casillos. Solo el reverendo John Moore paseaba arriba y abajo por el puente, mostrando su desagrado ante tanto libertinaje. ¿No os dais cuenta de que esta calma chicha nos la envía el maligno?, sermoneaba. Los Smithsons, fatigados del baile, se retiraron unos instantes. Con las manos entrelazadas se dirigieron a popa. Un atillo de maromas les sirvió de asiento. Comenzaban a chirriar los stays, buena señal de que iba a desaparecer la calma chicha. Mira hacia allí. ¿Qué puede ser eso? Quizá un volcán. Pero el único volcán que se halla en esta zona del Atlántico es el Teide, y las Canarias se hallan a muchos cientos de millas de aquí. Corramos a avisar al capitán. Un punto luminoso, como una cerilla, se había encendido en el horizonte. Thomas Hopkins, el piloto y el contramaestre, ya estaban enfocando aquel punto con un largo catalejo. Había dejado de sonar el violín. Los pasajeros se arracimaban en la banda de estribor. Sería interesante, capitán, que echásemos un vistazo, dijo uno. La tripulación del Mare Solast invita a los señores pasajeros a visitar un volcán. Bromeó el señor Bronston, que estaba medio borracho. Se alzó una potente brisa y las velas se hincharon como buñuelos. Caña a estribor. Rugió el capitán. La nave empezó a cabecear. La proa iba cortando un camino de vidrio negro. Nos acercaremos hasta una prudente distancia.
Luego viraremos a babor e informaremos a las autoridades portuguesas, comentó con el piloto, que controlaba el timón. Señor, ¿y los maremotos? Es un riesgo que corremos, pero muy poco probable. Creo que vale la pena. La cabeza de la cerilla se había transformado en una roja cereza. Una senda de sangre llegaba hasta el Mare Celeste. Debe ser una fisura submarina, argumentó el profesor Thorndike, agregado de la Universidad de Harvard. De todas maneras, una vista apasionante, añadió una dama algo achispada. Hopkins volvió a utilizar el catalejo. Lo dejó caer. Las manos le temblaban. ¡Santo Dios! No es un volcán. Parece una cara gigantesca que nos está mirando. Viremos en redondo, capitán. Esto me da muy mala espina. Asterisco asterisco el misterio del Mare Celeste asterisco asterisco. Desgraciadamente, ya no nos es posible. La cara, lo que sea, se está acercando a nosotros. La cereza era ahora, en efecto, una mandarina. Parecía hervir el agua en torno a ella. A simple vista se divisaban dos ojos horrendos, una boca contenida en un rictus sarcástico y una nariz de la que brotaba un chorro de humo a su lado. Los tripulantes gemían de terror. Se habían disipado de los cerebros las brumas etílicas. El reverendo John Moore declamaba en voz alta trozos enteros de su Biblia. Su rostro es el de un ser que sufre una condena eterna, comentó la señora Smithson a su marido. Sí, es un rostro infinitamente bello e infinitamente feo a la par. El sacerdote llegó hasta el arranque del botalón y hizo la señal de la cruz. La faz rojiza del fantasma le hacía brillar la cruz de plata como una chispa de meteoro. Se oyó una gigantesca carcajada que sonó como un trueno y que encrespó las olas. Después, la cara explotó en una pirotecnia de fuegos fatuos que caían al mar, iluminándolo. Las aguas se alzaban ahora formando figuraciones fúngicas. Era un mar de setas, de rosas, de pétalos congelados y luciendo la panoplia toda de una paleta de pintor. Eran castillos de robustos matacanes, puentes aéreos que se comunicaban con palacios de ensueño. Bajaban y subían ríos de espuma, corrientes de lava ígnea. El Mare Celeste había quedado atrapado por una de esas corrientes y se deslizaba como un vagón de tobogán, rompiendo con la cofa del palo mayor cepalos de orquídea, techumbres de palo santo y de blanca becería taraseada. El río de espuma volvió a desembocar en el mar abierto. Solo que no se veía el mar. Se divisaba, a varios kilómetros de altura, el fondo submarino con sus mesetas y sus montañas. Entre medias, sombras de monstruos pelágicos, ictiosaurios largos como un convoy de tren, ballenas tapizadas de algas y arrastrándose como moles rocosas. El mar brillaba como un rubí infinitamente translúcido. El capitán dejó caer un barrilete unido a una maroma y la madera no se hundió, flotaba sobre una superficie invisible, como la de los lagos de las cavernas profundas. Chispas de oro se alzaban a lo largo de los costados del bergantín goleta. Descargas de color azul trazaban trayectos varicosos en torno al trinquete y al palo mayor. La gavia alta quedó, una vez más, transfigurada como el sudario de Cristo. El pastor presbiteriano seguía conjurando a los espirititos infernales. «Arriad las velas», ordenó el capitán, aprovechando el momento de calma. Y es que el barómetro comenzaba a descender vertiginosamente. En cuanto a la brújula, había enloquecido y un nubarrón más negro que la misma noche comenzaba a velar las constelaciones. Todos a sus camarotes. Volvió a gritar el capitán con su megáfono. Solo él quedó sobre cubierta, atado el pivote del timón con gruesas amarras. Un soplo huracanado tensó como cuerdas de violín los obenques. Se alzó una ola de 10 metros y barrió al navío de punta a punta. Se desencadenó el poema dodecafónico de la tormenta. El barco subía y bajaba como el corcho de un pescador. La espuma dejaba amargas hebras en los mostachos del capitán. El bergantín subió a lomos de una ola, pero en vez de volver a bajar fue catapultado hacia arriba, salvando el valle que separaba una ola de la siguiente. El Mare Celeste entró como un cuchillo en la carne fofa de otra muralla líquida.
Fue un solo instante que le dejó a Hopkins la impresión de que una montaña había estado gravitando un par de segundos sobre sus hombros. El barco no parecía haber sufrido desperfectos. Asterisco asterisco el misterio del Mare Celeste asterisco asterisco. Volaba ahora el Mare Celeste muy por encima de la superficie del mar. Hopkins se desató de su maroma y miró hacia abajo. Las olas parecían ser más pequeñas que los círculos que traza en su estanque la pedrada de un niño. Veía sus coronas de espuma y sentía bajo la carena del bergantín la ira del huracán. El navío seguía ascendiendo. Atravesó primero el denso nubarrón que descargaba toda su agua hacia el mar. Vio rayos rojos y azules que caían a babor y estribor del Mare Celeste. Luego, la paz. La luna brillaba hacia el navío. Los tripulantes empezaban a aparecer en cubierta. ¿Qué ocurre, capitán? Simplemente que volamos en vez de navegar. Ya nadie se extrañaba de nada. El absurdo se había adueñado del barco. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Parece que hacia la luna. Pero moriremos por privación de oxígeno. En teoría, sí. Pero están ocurriendo cosas que escapan a las leyes científicas. Y no estaba exenta de terror aquella aseveración. La corriente aérea les empujaba cada vez con más fuerza. Las velas se habían despegado solas y el barco aceleraba más. Se veía ahora la tierra como un globo azul oscuro teñido de rosa en cuarto menguante. El asombro entumecía las lenguas. La luna era ya un mascarón de yeso o el rostro de la momia de un muerto de viruela. Copérnico, Tycho Brahe, mostraba el profesor de Harvard a su compañera y a los señores Smithsons, prestándoles un pequeño catalejo. Volcanes hasta entonces no hollados por pies humanos, llanuras grises y desoladas aparecían ahora como al alcance de la mano. Mar de la serenidad, mar de la tranquilidad, mar de las lluvias, seguía indicando el joven profesor. Pero se detuvo y todos miraron con terror unos torbellinos de fuego que salían de los volcanes lunares. Los torbellinos se iban transformando en gigantescos guerreros de rostro sombrío que blandían espadas de acero. De nuevo los espíritus malignos. ¿No se apiadará el señor de su grey? Volvió a gemir el sacerdote. Todos de rodillas. Ordenó el capitán. Rezad con el padre Moore. Los versículos del libro de Job brotaban del bergantín como la música de las esferas. Pero los demonios no parecían haber reparado en el barco. Pasaban a varios miles de kilómetros de distancia y se dirigieron hacia el sol, que se destacaba como una bola de oro en el dosel negro y cubierto de estrellas de la noche sideral. Pero no llegaron muy lejos. Porque del astro resurgieron unos puntos luminosos que al acercarse se transformaron en hoplitas de dorada cabellera, lorica de púrpura y yelmo radiante. Empuñaban espadas de oro y eran tan bellos que todos los corazones humanos se pararon en diástole. Son los ángeles. Dios ha escuchado, por fin, nuestras preces. Exclamó el reverendo. Se trabó una espantosa batalla. Al chocar las espadas salía despedido un rosario de meteoros. Cada tajo en la carne se convertía en polvo cósmico del color de la leche. Se oía como los rugidos de una tormenta. Por fin, los guerreros demoníacos se consideraron vencidos y volvieron a sus volcanes lunares. Bajo la dirección del pastor, los tripulantes estaban entonando un hosanna. Uno de los ángeles se acercó al Mare Celeste. Su rostro resplandecía como el propio sol. Quedaron agarrotadas sus gargantas. Tendió el espíritu superior su espada como un puente de oro y, con un gesto, les invitó a abandonar el barco. Saltó primero el sacerdote, danzando como el rey David en su primera entrada triunfal en Jerusalén. Le seguía el resto de la tripulación, exceptuando el capitán. «Véngase con nosotros, Thomas Hopkins», le suplicó la señora Smithsons, que reía como una adolescente. «No debo, señora. Tengo que llevar el barco a Génova». En aquellas alturas la palabra Génova sonaba a lugar irreal. Retumbó un trueno y el Mare Celeste fue cayendo como una gaviota herida hasta posarse en la superficie del mar. Cuando Hopkins despertó, habían pasado 2 días. El barco,
con todas sus velas despegadas, navegaba hacia las Azores. El cargamento, de 1.700 kilos de alcohol, estaba intacto. Solo faltaban los marineros y el pasaje. Bien. Diremos que todos han perecido en una tempestad. Destrozaremos algún velacho o juanete para que me crean. Porque me tomarían por loco si les dijese la verdad. Añadiré también que el resto de la gente abandonó el barco en una chalupa al presentarse a bordo un caso de cólera. Rompí, pues, las amarras de la chalupa y la dejó caer al mar, con el fondo agujereado y lastreado. El barco estaba atravesando el mar de los Sargazos, una extensa franja del Atlántico en la que crecen algas de, a veces, docenas de metros de longitud. Era de noche y el timón chirriaba. Dormía allí mismo, con la rueda bien trabada. Sintió un latigazo en la mejilla derecha. Se levantó de un salto y vio, aterrado, cómo se bamboleaban sobre cubiertas cientos de tallos de algas que parecían dedos de una criatura racional. Se ve que este barco está endemoniado. Ahora yo soy la última víctima. Y empuñó el machete que llevaba consigo. Luchó como un energúmeno contra las sierpes vegetales que intentaban asirle. Las algas cambiaron de táctica, empezaron a tirar del bergantín hacia abajo. Eran miles de maromas las que hacían fuerza. El Mary Celeste ahora se hundía. Espero que ahí abajo también podamos respirar, comentó para sí el capitán. Bogaba ahora a través de un domo de cristal. Bandadas de peces doblaban las múltiples ramificaciones de las algas. Vio también numerosos ahogados cubiertos de pólipos y de crustáceos, carcasa de barcos de todas las épocas. Las algas, que hacían el papel de cables tractores, arrastraron al Mary Celeste a una planicie en donde reposaba, escorado, otro bergantín. Y Hopkins se estremeció, era el Mary Celeste, cuyo nombre, grabado en cobre sobre la proa, reconoció. Y vio una fecha, la de 1885, es decir, 8 años en el futuro. Es decir, el Mary Celeste, el barco por cuya salvaguardia él había renunciado a la gloria, yacería dentro de 8 años en algún lugar del océano. Pero él había sido un hombre honrado, intentó devolver el importe de la carga y el barco a sus propietarios. Algún día Dios tendría en cuenta ese gesto. La nave volvió a emerger como un rápido pez de las profundidades. El sol brillaba ahora con más fuerza. Funchal distaba tan solo unas 100 millas. Aquella noche comenzó a delirar. Se sentía ya en Funchal. Bajó la pasarela y cayó al mar. Solo se dio cuenta de su error cuando empezó a notar los primeros síntomas de la asfixia. Unas manos le alzaron. Abrió los ojos y se admiró de la extraña forma de la embarcación que le había recogido. No era ni siquiera un vapor, sino un pequeño navío de difícil clasificación que ronroneaba como un gato, enfilando las olas a gran velocidad. ¿Y el Mary Celeste?, preguntó a un individuo vestido con pantaloncitos cortos y camiseta a rayas. El Mary Celeste. No hemos visto a ningún barco que se llame así. Le recogieron a usted abrazado a un tonel. Estuvo a punto de morir ahogado. Y era inútil discutir con aquel hombre, que ese año era el 1872 y no el 1975 como alegaba el otro, que debían distar pocas millas de las Azores y no de las costas de Alicante. Era inútil, porque él, el capitán del Mary Celeste, que fue hallado desierto entre las aguas de las Azores y España el año 1872, y que luego se hundió cerca de Cuba en 1885, según se enteró unos 100 años después, estaba loco de remate. En efecto, diagnosticado de esquizofrenia paranoide, murió en Nueva York el año 1980.